Pensar entonces en una iniciación deportiva saludable nos catapulta necesariamente a otros aspectos del ser humano que tienen que ver con su desarrollo integral. El error sería pensar que el deporte por sí solo te entrega este desarrollo integral, independiente de la forma en que se estructure. Y en esto los entrenadores tienen una faceta fundamental e importante. ¿Qué entendemos por iniciación deportiva? Acuérdense que estamos hablando de iniciación deportiva saludable, por lo tanto correspondería poder definir qué significa iniciación deportiva. En primer lugar, vamos a hacer referencia a aquel periodo que abarca las primeras experiencias de los niños en el deporte y o actividad física programada. Como ustedes pueden ver en la fotografía, esta niña que está ahí está expuesta a ciertas características del tenis que son fundamentales para que ella lo pueda aprender y lo desarrolle de forma adecuada para su edad. Pelotas de baja presión, raquetas de mini tenis, un profesor, da lo mismo si es profesor, monitor o como se le llame, pero que tenga las competencias necesarias para poder generar un aprendizaje del deporte, y también compañeritos de su misma edad. Podríamos a lo mejor haber bajado un poco la red. Bueno, lo interesante de esto es que la iniciación deportiva se tiene que dar en condiciones idóneas, en condiciones adaptadas para las capacidades de los participantes que se encuentran ahí. El error clásico sería entonces, como se hacía hace mucho tiempo atrás, empezar con características o con implementos que no correspondan y que finalmente disminuyan las experiencias placenteras y agradables que el tenis tiene. También es importante decir que la iniciación al deporte, como ya lo señalé anteriormente, tiene que ver con elementos que parten desde aspectos generales del deporte a aspectos mucho más específicos de este. Por un lado eso. Por otro lado, es significativo señalar que la iniciación al deporte debiese generar un alto desarrollo de la motivación por la práctica deportiva. La motivación en el fondo se sustenta en dos elementos básicos. En primer lugar, la diversión, y la diversión se traduce en el tenis en la posibilidad de golpear y de controlar el juego del tenis, ¿no es cierto? Cuando digo de golpear hago referencia a la pelota. Mientras más tiempo yo logro mantener en juego esto, aumento mi experiencia placentera. Por un lado eso, y por otro lado la motivación se sustenta en el hecho del aprender, del ir mejorando, de tener más control sobre esto. Estos dos elementos son fundamentales, los vamos a ver en profundidad en el módulo 2 cuando hablemos de motivación y abandono deportivo. Cuando logramos generar una alta motivación, desarrollamos un alto nivel de compromiso deportivo. Esto quiere decir, el compromiso deportivo, que son chicos que, como su palabra lo dice, se logran comprometer con la práctica deportiva, desarrollan habilidades conductuales para mantenerse y ser constantes en el deporte. Cuando pasa esto, comienza a producirse un fenómeno psicológico interesante, que por ahí hay un autor que lo llama la pasión deportiva. ¿Y qué sería entonces esto? Básicamente es el desarrollo del hábito por la práctica del deporte, aquel hábito saludable de la vida activa que va a llevar a que esta persona o esta personita que está practicando un deporte, con el paso del tiempo y junto con que esta práctica sea placentera y agradable, va a extenderse, ojalá por el resto de sus días, por su vida completa. ¿Por qué? Porque fue grabada a fuego, como se dice, en su espíritu deportivo, lo que la va a llevar, o lo va a llevar, en el caso que sea chico o chica, a ser un practicante constante, y que va a interrumpir la práctica deportiva solamente cuando se presenten algunas situaciones que le impidan o le imposibiliten practicar el deporte. Por ejemplo, cuando se va a la universidad, pero que cuando tiene tiempo disponible, lo primero que hace es retornar a la práctica del deporte. Cuando sucede esto, vamos a decir que la iniciación deportiva fue saludable,
porque fue capaz de dejar una huella positiva en ella o en él, que se va a experimentar más adelante. No necesariamente va a ser un deportista a lo mejor de alto rendimiento. Lo más probable es que la mayoría de los chicos que actualmente están en el proceso de iniciación al deporte no sean tenistas de élite, pero sería muy interesante que sí fuesen practicantes constantes y activos, ya sea en la adolescencia, en la adultez o en la adultez mayor. ¿De qué depende esto? De que las primeras experiencias sean saludables, es decir, que la iniciación al deporte sea positiva. Para esto, entonces es necesario ampliar un poco el espectro de comprensión, y ahí aparece este famoso concepto del triángulo de la iniciación al deporte, donde en su parte superior se encuentran los niños que juegan al tenis, niños o niñas, y en la parte inferior o en la base de esta pirámide encontramos a los padres y encontramos a los profesores. ¿Ok? Esta figura nos muestra que cuando la pirámide se debilita en alguna de sus bases, ya sea por parte de los profesores o por parte de los padres, básicamente cuando orientan la iniciación al deporte de un concepto no saludable, el que cae y se da un golpe muy brusco es el niño que está haciendo deporte, que no es un deportista en miniatura, es un niño que continúa haciendo deporte. ¿Qué más podemos decir de este triángulo? Bueno, hay relaciones hacia todos los lados: profesor, padre, profesor, niños, padre y qué sé yo. Hacia todos se ven afectados, pero evidentemente el que mayormente se ve afectado es el niño que realiza deporte. Muchas veces los profesores lo hacen de forma espectacular y los padres también, pero hay otras ocasiones donde no lo hacen de forma tan espectacular y van generando que este desarrollo deportivo sea más bien deficiente y afecte de forma negativa el desarrollo integral del ser humano. Conversemos un poquito de esto, ya vamos a hablar más de los padres, más de los profesores en módulos que vienen más adelante, pero los papás, ¿no es cierto? Los padres. Ya sabemos que aquí hay un tema importante. Yo quiero que mi hijo sea lo que yo no pude ser. Yo quiero que mi hijo sea mejor de lo que yo fui. Muchas veces los padres traspasamos nuestras expectativas de vida, muchas de ellas inconclusas, a nuestros hijos, y queremos que ellos logren o alcancen metas o éxitos de los cuales yo no pude alcanzar. Entonces traspasamos de alguna forma nuestras experiencias de vida inconclusas a ellos, y de una forma negativa intentamos, cuando hablo negativo, bajo presión, exigente, de una forma no grata y no agradable, exigimos que el deporte se desarrolle de esa forma. Bueno, con esto, en la mayoría de los casos, vamos directo al abandono. Y por otro lado está la figura de los entrenadores, profesores o monitores. Cuando yo he hecho conferencias a los entrenadores que trabajan en deporte infantil, en realidad parto siempre de la siguiente forma, con un ejercicio muy simple que me gustaría que ustedes puedan hacerlo también. Les pido, ¿dónde se ven ustedes desde esta fecha a 5 años más? Interesante es esto porque muchos de ellos se ven trabajando con tenistas de alto rendimiento o chicos con una proyección hacia el alto rendimiento importante, pero actualmente están trabajando con niños de 8, 9, 10, más pequeños incluso, en un aspecto formativo. Bueno, sucede entonces que el formato deportivo que estas personas tienen no está ligada a la iniciación, que es lúdica, recreativa, psicomotriz, sino que está orientada mucho más al plano competitivo. Y aunque no se quiera, van a traspasar este paradigma a las experiencias deportivas de estos chicos que están acá. Yo les digo muy en buenas palabras o muy en buena onda, como se puede decir, que a lo mejor el lugar donde ellos tienen que estar acá no es este, y debiesen buscar una opción en lo que es el deporte de una índole mucho más competitiva.